Hoy quiero hablar o comenzar a hablar de un tema que estoy manejando hace algún tiempo y encontré este material que lo desglosa de una manera bastante interesante y tiene que ver con este planteamiento: cómo lograr un equilibrio entre las expectativas y la realidad. Cómo lograr equilibrio entre las expectativas y la realidad. Usted dirá, ¿y a qué se refiere eso, pastor? Bueno, normalmente en la vida nosotros tenemos expectativas. Nosotros tenemos una idea de lo que vamos a hacer. Yo recuerdo, y se lo comparto mucho a jóvenes, César, que cuando yo tenía 15, 16 años, yo tenía en mi cabeza tantas cosas que yo pensaba que iba a hacer. Y a veces yo hasta me desesperaba con el deseo de comenzar todo, porque uno lo quiere lograr todo. Yo recuerdo que yo soñaba con tener un carro. Sí. Y yo hacía mi cálculo, ¿y cómo yo voy a llegar a tener un carro? Yo tendría que primero terminar el bachillerato, conseguir trabajo, y con ese trabajo conseguir el dinero suficiente para comprar un carro y después casarme. Óyeme, cuando yo hacía ese planeamiento me entraba ansiedad. Pero no me quiero ir del todo por ahí. Lo que quiero decir es que uno tiene muchas expectativas. Y después uno, por ejemplo, cuando uno está joven así, uno piensa, lo único que yo necesito es graduarme en la universidad. Cuando uno se gradúa en la universidad se da cuenta que la universidad solamente te dio un título. Te dio un título. Y dice que tú recibiste mucha información de un tema. Ahora viene otro escalón. Pero tú no eres, en el caso mío, yo no era ingeniero. A mí me dieron mucha información y me gradué en el conocimiento de esa información. Recuerdo que un profesor me dijo en los meses finales de la carrera, nos dijo así a todos: ustedes ninguno son ingenieros. Nosotros teníamos las ínfulas ya, nos sentíamos grandes, sí, hasta el tumbao caminando teníamos. Pero él dijo, ustedes no saben nada. Ahora es que comienza. Ustedes tienen ahora, cuando ustedes pongan en práctica los conocimientos y ustedes logren dar respuesta a las necesidades en su actividad, en su profesión, en su área profesional, entonces ahí realmente se gradúa. Ustedes serán. Bueno, y efectivamente fue así, pero uno tiene una expectativa de que, me pasó también con el tema de encontrar trabajo, empleo. Uno tiene la expectativa de que tan pronto tú salgas o estés terminando la universidad, te están esperando, hay 200 empresas haciéndote ofertas de trabajo de todo tipo. Es así. Y tú te proyectas como que nada más es cuestión de que tú termines. Como gerente. O que tú lo decidas. Esas son las expectativas. Esas son las expectativas. Luego la realidad te enseña otra cosa. Sí. A mí me tomaron meses poder conseguir un trabajo. Y me di cuenta que el mundo real, la realidad profesional no era tan bonita como quizás yo la pensaba. A través del tiempo puedo testificar que Dios me demostró que Él tiene cuidado de uno y que Él Amén. Lleva a uno por senderos para garantizarle el éxito que Él quiere darle a uno. Si uno se esfuerza, si uno da la medida, si uno toma el camino de la obediencia. Ahora bien, el choque entre realidad y expectativa es catastrófico. Hay que saber asimilarlo, pastor. Muchas veces. Cuanto más ancha es la brecha entre lo que esperamos y la realidad de lo que experimentamos, tanto mayor será la posibilidad de desaliento y de fatiga. Si tus expectativas son tan altas que son exageradas frente a la realidad, el aterrizaje va a ser doloroso. Así mismo va a ser fuerte también, pastor. El aterrizaje será doloroso. La brecha entre las expectativas y la realidad es como un desagüe por donde podemos perder el placer
o el amor a la vida. Y esto es muy importante porque yo creo que mucha gente está experimentando frustración y fatiga en su vida, que pierde el deseo de vivir porque no ha sabido manejar esta realidad. Hay gente que tiene esa crisis que genera esa brecha en el plano profesional, como yo hablaba al principio, lo tienen en el plano espiritual, en el plano matrimonial o de familia. Todos ideamos la familia ideal, todos ideamos la pareja ideal. La pareja ideal, todos ideamos ese mundo de ensueño. A nosotros se nos ha metido un poco ese llamado sueño americano. Sí, también, pastor. Y entonces todos nos visualizamos ricos, poderosos, impresionantes. Ese es el pensamiento. Sí. Por eso hay tanta gente endeudada y arruinada económicamente. Y la felicidad radica ahora mismo en tener abundancia, tener bienes materiales. Consumismo. Nos ha llevado a eso. Sí, entonces hay un grave peligro para todos nosotros en todas nuestras relaciones, y yo quiero resaltar en las relaciones familiares, en esa brecha que se da entre realidad y expectativa. Para evitar catástrofe, cuando nos enfrentamos a la realidad, hay que tomar algunas medidas, y es lo primero que nosotros queremos aconsejar. Primero, hay que tomar protección, hay que prepararse para protegerse del desastre. Tenemos que tomar medidas de protección para el desastre, para cuando nos enteremos de que las cosas no son como nosotros pensábamos. Estar preparados. Hay protecciones que se pueden tomar, hay medidas que se pueden tomar que nos van a ayudar a evitar el colapso, el desastre. La segunda, hay que armonizar, hay que hacer el ejercicio de armonizar las expectativas y la realidad. Y en tercer lugar, hay que disponerse a aceptar el cambio entre esas expectativas que yo me imaginé, que yo construí, no se sabe por qué razón. Exacto. No se sabe, a veces es un familiar que te induce, a veces el medio donde te envuelves. La presión social. Sí, hay mucha gente que la presión social los exacerba, los jóvenes de hoy están sufriendo, los millennials están sufriendo mucho de eso. Sí. ¿Entiendes? Están sufriendo mucho de eso. Entonces, hay que prepararse. ¿Cómo lograr equilibrio entre la expectativa y la realidad? Tenemos que comenzar con protegernos del desastre, armonizar las expectativas y la realidad y la aceptación del cambio, que son 3 pasos fundamentales. Yo hoy solamente quiero de esos 3 hablar de la protección para el aterrizaje forzoso. Porque de que hay una gran diferencia entre mis expectativas y la realidad, eso es así. Las hay. Eso es así, en mayor o en menor grado. Yo he pensado mucho, y a veces lo pienso cuando veo el descalabro espiritual de algunas muchachitas en la iglesia o jovencitas. Y las que vienen y se convierten del mundo con una vida que en pocos años es una vida de autodestrucción. Y a veces yo veo que esas niñas, pasa con los varones también, pero yo lo sufro más por las muchachas, porque veo que se convierten en madres solteras, su vida se le complica, otras se hacen abortos, y es una tragedia. Entonces, me duele mucho porque cuando tú las ves floreteando, como decía un abuelo mío, cuando tú las ves tratando de encantar, nunca piensan que van a llegar a vieja. Nunca tienen en su mente que ese glamour, esa juventud, esa piel estiradita, un día va a aflojar. Y el éxito en su vida total dependerá de la buena administración, de su manejo, de su belleza, exacto, de sus recursos, de su salud, de su cuerpo, de su persona. Es así, pastor. Y muchas no entienden eso. A veces yo quisiera como tener un chip
y prestárselo. Y prestárselo y ponérselo, porque uno ya por la experiencia, sin haber pasado, uno ve el cuadro. Sabe dónde va a llegar. ¿Dónde va a terminar? Exacto. Es decir, no hay que ser profeta ni hijo de profeta para saber que eso terminará mal. A veces comienzan a prostituirse. Y después, desde los 13, 14 años, empiezan a prostituirse múltiples parejas, en el colegio, en la universidad. Un desastre. Después no encuentran pareja. Porque su reputación está en el suelo. Está en el suelo. Y todos los que estuvieron con ella dicen, sí, yo me aproveché, pero eso no es lo que yo quiero para mí. Sí. Eso no es lo que yo quiero para mi vida. Es una realidad para muchas jóvenes. Pero es una realidad que uno ve y lo repite y se repite y se repite. Entonces, no supieron administrar esa juventud, esa belleza, ese esplendor de su vida. Y a los pocos años, pasan 10 o 12 años, quizás 15 años de ese brillo, y todo lo que vienen son sombras. Terrible consecuencia. Entonces se dan cuenta que la vida no es como ellas la miraban en ese momento de la primera juventud, sino que la vida pasa como un soplo. Y si tú no la sabes administrar, lo que hay es ruina y tragedia en tu vida. Volviendo a mi punto, para no chocar con esa realidad, cuando caemos en esa conciencia de la realidad y las expectativas que no son igual, si no nos preparamos, vamos a tener problemas. Y por eso este primer consejo, o esta primera parte de la respuesta de cómo lograr equilibrio entre las expectativas y la realidad, lo primero es protegernos del desastre. ¿Y qué significa protegerse del desastre? Prepararse para enfrentar una realidad que quizás no es como yo me la planteé. Una realidad que quizás no es como yo la soñé. Una realidad que quizás no fue como me dijeron mis amigos. Una realidad que no fue o que no es como quizás papá o mamá quería que fuera. Con buena intención. Una realidad que yo no la planifiqué. Me viene a mi memoria casos de familia que yo conocí y cuando eran niños su familia vivía en la abundancia. Y esos muchachos crecieron en abundancia. Y en esa abundancia que crecieron, no previeron que el futuro podía ser diferente. Por ende, no estudiaron, no desarrollaron disciplina de trabajo, no desarrollaron esa visión del esfuerzo y la dedicación para alcanzar metas. Para lograr algo. Y tú sabes qué pasa. De repente se acabó la abundancia. Terrible realidad. Y tienen que enfrentarse a la realidad. Están acostumbrados a una vida de abundancia, pero también son inoperantes. No tienen capacidad productiva. No aprendieron absolutamente nada. No tienen disciplina, no tienen nada de qué agarrarse. Entonces tienen que vivir con ese choque tan fuerte de haber vivido una niñez de abundancia y tener una adultez de crisis del más alto nivel. Gente así se suicida. Gente así cae en los vicios. Es así. Gente así termina perdiendo el sentido de la vida en un estado de depresión permanente. Porque no se preparó. No asimila el cambio. Entonces la protección frente al desastre se logra primero estableciendo una relación fuerte con Dios. Estableciendo una relación fuerte con Dios. Tenemos que protegernos del desastre, enfrentar esa realidad, estableciendo una relación fuerte con Dios. Yo no sé qué me tiene el futuro, pero yo estoy agarrado de Dios. Amén. Yo no sé qué cambios va a dar el mundo, pero yo estoy afirmado en Dios.
Yo no sé si mi familia mañana me va a querer o no me va a querer, si va a morir o no va a morir, yo no sé qué va a pasar, si la posición que tengo, yo no sé, pero yo estoy afirmado en Dios. Y yo sé que con la ayuda de Dios, en abundancia o escasez, como dijo Pablo allá en Filipenses capítulo 4, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Ay, gloria a Dios. Eso es tremendo. Sí. Pero esa es la gente que cae, como decimos los dominicanos, cae parado en cualquier circunstancia. Una relación fuerte con Dios te garantiza protección frente a ese choque que tú puedes tener entre la expectativa y la realidad. En segundo lugar, hay que establecer equilibrio o balance en nuestras vidas. A veces nosotros, todo nuestro tiempo, todos nuestros recursos, todo lo que somos, lo volcamos hacia un objetivo. Ahora pasa mucho, por ejemplo, si tenemos un negocio, nos volcamos al negocio. Y nuestra vida solamente gira en torno al negocio. Tenemos amigos, pero vinculados al negocio. Relaciones comerciales, todo vinculado a ese negocio. Si de repente, como le pasó a alguien, si de repente el negocio quiebra y yo termino, lejos de ser digno de imitar, me convierto en una vergüenza en esa área empresarial, no tengo apoyo. No tiene nada. Porque todo mi mundo giraba en torno a eso. Hay gente que le pasa con respecto a su empleo, sí, a su trabajo, al ejercicio de su profesión. Todo gira en un tema, toda su vida está ahí. Es más, hay gente que le pasa con el ministerio, con la obra de Dios. También, pastor. Y entonces no desarrollan relaciones afectivas con su familia, no desarrollan lazos fuertes en su matrimonio, no desarrollan relaciones con amigos y compañeros en la fe que te pueden apoyar en un momento de crisis. Y cuando esas expectativas que tú tenías en ese proyecto empresarial, ese negocio, esa profesión, trataste de volcar todos tus esfuerzos hacia ahí, de repente te chocas con la realidad de que eso no es exitoso, de que invertiste 15 o 20 años en eso y eso se vino abajo, ya no tienes oportunidad, cruzaste la barrera de los 40 o los 50 años, estás sin matrimonio, estás sin hijos, estás sin negocio. Lo que el diablo, tú no haces nada vivo. No. El enemigo es lo que ministra, pastor. Tú no haces nada vivo, te dice Satanás. Le ministra a tu mente y cuando tú observas tu panorama, te encuentras con la realidad. Es una realidad difícil. Entonces, para protegerte, debes establecer un equilibrio. Yo solo quiero dar de consejo a todo el que me escucha. Hay que sacar tiempo para Dios. Pero hay que sacar tiempo para su familia. No todo es trabajo, no todo es conseguir dinero. Si tú ganas millones, ¿con quién lo vas a compartir? En estos días alguien me hacía la historia de una persona con mucho dinero, millones de dólares, muchas propiedades y demás, y tuvo 1 o 2 hijos, creo que fue 1. Y esa persona estaba muy afanada pidiéndole a ese hijo o esa hija que tuviera muchos hijos. No, gloria. Porque esa persona no tuvo oportunidad de disfrutar a ese hijo o esa hija. Y ahora se dio cuenta de que la vida es algo más que ganar dinero. Que la vida es algo más que trabajar duro. Y ahora está alrededor de los 80 y lo que quiere es ver niños disfrutar en sus grandes casas. En su entorno. En sus grandes palacios. Tenemos que terminar. Y yo quiero dejarlo ahí, pero resumo. Hay que tratar de encontrar el equilibrio entre las expectativas y la realidad.
Eso nos va a pasar en mayor o menor medida, pero nos va a pasar. Y yo quiero decirte que debes pensar en estos 3 grandes pasos: protegerte del desastre, armonizar y aceptación de los cambios. Pero en primer lugar, hoy me enfoqué en la protección del desastre. Si no quieres caer en una crisis profunda que acabe contigo, tienes que prepararte para cuando lleguen esos momentos de que las cosas no te salgan como tú pensabas. Para que aprendas a sobrevivir en ese matrimonio que no es tan dulce, ni lindo, ni romántico como tú lo pensaste. Para que tengas fuerza para vivir en esa situación de ese hijo que no te salió tan bueno. Para que tengas fuerzas para enfrentar esa situación de esa vida que no es tan cómoda como tú pensaste que iba a ser. Para protegerte de ese encontronazo, ese choque con la realidad, debes tener una relación fuerte con Dios. Y número 1, dividir tu tiempo, fraccionar más tu tiempo, no volcarte solamente a esa actividad productiva, que es lo que más hoy entendemos, a esa actividad política. A los políticos les pasa mucho. Ni siquiera a esa actividad en la obra de Dios que puede llevarte a perder tu familia y a perder tu matrimonio. Tienes que alcanzar el equilibrio. Yo estoy aquí en el nombre del Señor para orar por todos los que reconocen que necesitan comenzar a protegerse del desastre.